Hola, te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar de las intolerancias alimentarias en perros y en gatos, cada vez más frecuente. Algunos animales lo manifiestan con picor y otros problemas en la piel, y para otros muchos el problema es diarrea recurrente. Va, viene, heces blandas, nunca terminan de estar bien y es un problema muy común. No tenemos datos epidemiológicos fiables, pero la estadística que tenemos dice que aproximadamente la mitad de los perros y gatos tienen problemas gastrointestinales crónicos. Y de esos, como la mitad, cuando les cambias la dieta mejoran, porque el problema de origen es una intolerancia alimentaria. Hay otros que mejoran como un 25% si se les da algún tipo de inmunosupresor, como la cortisona. Muy poquitos mejoran con antibióticos, y el uso de antibióticos para estos casos está muy cuestionado por la resistencia a los antibióticos y también porque matan también a las bacterias buenas del intestino, a la microbiota saprófita. Y lamentablemente hay un 10% de perros muy difíciles que con ninguno de estos tratamientos realmente mejora. Y además son casos más complicados, pierden proteína en el intestino, son casos especialmente difíciles. Y las causas son muchas, son varias. En algunos casos es una respuesta inmunitaria exagerada y el animal reacciona a alguno de los ingredientes de su alimentación, en general a las proteínas. Y hay algunas razas que están más predispuestas, pero yo he visto mestizos y perros de todas las razas con este problema. Recordad que es prácticamente la mitad. Si el perro ha tenido parvo cuando era pequeño, ha tenido giardias, ha tenido parasitosis importantes, esto también suele afectar y los predispone. Si han tenido problemas de la microbiota, han tenido muchos problemas de demasiadas bacterias malas en el intestino. Y el factor que es denominador común a todo, porque todas estas causas que os dije antes, algunos perros las tienen, otros no, son las causas ambientales. Y ahí es donde quiero hacer un poco de hincapié, porque el ambiente es la dieta, cómo vivimos, lo que comemos, el tipo de estrés que tenemos. En los perros muy importante el tema del destete, si se destetaron muy pequeños, si no mamaron suficiente de la madre, eso hace que su sistema inmunológico se desarrolle no perfectamente y también son más tendentes a este tipo de problemas. Y si sabemos que cada vez son más, y yo recuerdo que cuando yo empecé a ejercer prácticamente estos casos no se veían, y si sabemos que los temas ambientales son muy importantes, para mí hay algo que no suele salir en las investigaciones y en los estudios que hay, pero para mí el asunto es que hace 50 años no había pienso. Los perros comían comida. El pienso lo inventó un inglés, fueron estas galletas en 1970. Y a España llegó a mediados de los 70, los 80. Cuando yo era pequeña no había pienso. Y todos esos problemas tienen en común que la permeabilidad del intestino está alterada. Esto os lo expliqué a muchas en la visita de valoración de primera que hicimos antes de que os inscribierais en la mentoría, porque muchos de vuestros perros tienen problemas de permeabilidad intestinal. También por eso he grabado este vídeo. Y entonces lo que pasa es que la parte de la izquierda es el intestino sano, ¿sí? Estos especie de cilindros de aquí con estas vellosidades, con estos deditos, son las células del intestino, y esos deditos sirven para aumentar la superficie de absorción de los nutrientes. Y encima, protegiendo a las células intestinales, hay un moco en el que hay inmunoglobulinas del sistema inmunitario, las bacterias de la microbiota, una serie de cosas que protegen al intestino, facilitan la digestión y tienen que estar ahí. Y esas células del intestino, que se llaman enterocitos, están unidas por unas uniones muy estrechas que se tienen que abrir o tienen que dejar pasar algunos componentes, los nutrientes básicamente, y no tienen que dejar pasar nada más al torrente sanguíneo, ¿no? A la sangre. No tienen que dejar que se absorba nada que no sean nutrientes que puedan ir al sistema circulatorio y ser utilizados por el organismo. Entonces, cuando el intestino está inflamado porque esta barrera intestinal no está sana, como aquí en la parte azul, pasan muchas cosas.
pasan que ese moco protector prácticamente ha desaparecido. Muchas veces lo habéis visto en vuestros perros que hacen cacas como envueltas en una gelatina, en un moco. Cuando el intestino está inflamado produce más de este moco en un intento de protegerse y aparecen las heces y no está ahí para defender a las células del intestino y para cumplir todas las funciones que tiene. Y lo más importante es que las uniones entre esas células, entre los enterocitos, se abren, se separan con la inflamación. Y entonces por ahí se cuelan cosas que no se tienen que colar. Se pueden colar toxinas, bacterias, microorganismos, pero sobre todo lo que nos genera el problema de intolerancia alimentaria es que se cuelan fragmentos de proteína que no están bien digeridos, que son demasiado grandes. Y cuando eso va al torrente sanguíneo, produce las reacciones de intolerancia que dan lugar a la diarrea y también a los problemas de piel. Ahora os explicaré por qué. Y también no se absorben bien los nutrientes. En los perros las enfermedades autoinmunes no son tan frecuentes, o por lo menos no las diagnosticamos tanto como en los humanos, pero básicamente lo que pasa es que el intestino está dañado, está enfermo y entonces reacciona contra algunas proteínas porque esa permeabilidad intestinal tan maravillosa está alterada. Eh, y, ¿Y por qué eso a veces da picor? A ver, los perros se pueden rascar por mil cosas y hay un montón de problemas dermatológicos. Obviamente no todos los perros que se rascan tienen intolerancia alimentaria. Una parte tienen intolerancia alimentaria, otra parte tienen intolerancia ambiental, porque la piel también es una barrera permeable que funciona de una manera, dijéramos, similar al intestino, porque también tiene que dejar entrar y salir unas cosas, no estamos envueltos en plástico, sudamos, absorbemos, ¿sí? La piel también es una barrera permeable y también puede responder de la misma manera. Y cuando hay un problema de permeabilidad intestinal, el problema del intestino se trasloca a la piel por una cosa que se llama tejido linfoide que está en las mucosas, pero el caso es que el problema está en el intestino. Algunos perros no tienen diarrea y otros perros se rascan, les pica muchísimo o tienen granitos o muchas otitis o problemas en los ojos, problemas de piel, que en algunos casos son por el alimento y por un problema intestinal de origen y en otros casos son por una intolerancia ambiental que no tiene nada que ver con la comida. Y a veces se rascan por otro montón de cosas. Entonces, el tratamiento convencional para esto es darle al perro un pienso hidrolizado, al perro o al gato, porque la proteína, que es una molécula muy grande, esto de aquí arriba, una bolita compuesta de muchas otras bolitas y toda enrollada, esas bolitas más pequeñas son los aminoácidos, que es lo que se puede absorber. Entonces, en la digestión, la proteína se fragmenta en aminoácidos y el intestino sano absorbe solo los aminoácidos. Cuando la digestión no es correcta, las proteínas no se desdoblan correctamente en aminoácidos y el intestino está, como os mostré antes, fragmentos muy grandes de proteína pasan al torrente sanguíneo y desencadenan toda la respuesta inmunológica de la intolerancia. Cuando el tratamiento convencional, además del pienso hidrolizado, en muchos casos es corticosteroide, porque algunos casos responden y porque disminuye la inflamación en el intestino, la cortisona, y también disminuye el picor. Hace unos años tenemos otros medicamentos para el picor con menos efectos secundarios que la cortisona, que muchas de vosotras conocéis, os habéis gastado un buen dinero en ellos porque no son baratos. Y en algunos casos se utilizan antibióticos. Como os digo, cada vez menos. El uso de antibióticos en los problemas de diarrea y intestinales de perros está cuestionado, pero muchos veterinarios lo siguen utilizando porque en muchos casos funciona. Y otra parte del tratamiento convencional del veterinario de cabecera son los probióticos. Probióticos de veterinaria, que son presentaciones, la verdad, muy sencillas. Tienen una o dos cepas bacterianas, las que los perros tienen más abundantemente en su intestino para repoblar las que están enfermas o se han muerto, pero realmente una de las gracias, una de lo importante de la microbiota es la diversidad. Entonces los probióticos veterinarios la verdad es que son un poco pobres en cuanto a cepas, tienen una o dos clases de bacterias solamente.
Y este tratamiento es el que muchos de vuestros perros han recibido antes de llegar a la mentoría y ahora vamos a hacer otra cosa. Lo que vamos a hacer es darles comida de verdad, una dieta que sea muy antiinflamatoria y con una proteína nueva, y ahora os explico por qué tiene que ser una proteína novedosa, y ayudándonos de suplementos nutricionales, no de fármacos, de suplementos. Vamos a activar los mecanismos antiinflamatorios del propio perro y vamos a reparar esa mucosa intestinal. Y cuando repoblemos la microbiota, que yo siempre lo hago al final, repoblaremos con probióticos de persona, porque la medicina humana está más adelantada que la medicina veterinaria. Y los probióticos de persona, hay muchas presentaciones que tienen 12, 15, 10 cepas bacterianas, es decir, diversidad. De hecho, en algunos casos y con casos muy complejos, yo voy cambiando de probiótico para ir aportando cepas diferentes. Entonces, lo que hacemos con la nutrición es sanar el intestino. Mientras que el tratamiento convencional lo que hace es que lo aguanta ahí con pinzas de mírame y no me toques, con una dieta hidrolizada que el animal puede absorber, con fármacos que controlan los síntomas de picor o las diarreas, pero realmente el intestino está enfermo, no está sano, no está bien. Entonces el tratamiento convencional, digamos que aborda un poco los síntomas, pero no sana, no repara ese intestino que os mostré en la diapositiva anterior. Y a mí esto me duele un poco porque en medicina humana, cuando la gente tiene este tipo de problemas, que también los tienen, son lo que quizá habéis oído como enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis, este tipo de cosas, los médicos le dicen que coma sano, que coma verduras, que coma fruta, que coma cosas que le aporten omega 3, que coma cosas que tienen probióticos, que evite los azúcares, los edulcorantes, las grasas, las cosas procesadas, que coma natural. Y que coma muchas cosas que tienen probióticos, porque en medicina humana la microbiota se considera muy importante. Hay muchísimos estudios de investigación en este momento en marcha intentando entender qué es lo que hace cada uno de los millones de bacterias que tenemos viviendo en el intestino. Porque además de funciones digestivas que las tienen muchísimas otras funciones en el organismo que apenas estamos empezando a descubrir. Entre ellas, cosas que tienen que ver con cómo estamos emocionalmente, porque son las bacterias de la microbiota intestinal las que producen la serotonina, que es un neurotransmisor que nos calma. No sé si habéis oído hablar del eje intestino-cerebro, tiene que ver con esto. Cuando la microbiota es pobre y no es diversa y no está sana y no está fuerte, tenemos los humanos tendencia a la depresión y a problemas emocionales. Y esto mismo le pasa a los perros, porque son mamíferos como nosotros y en muchísimas cosas funcionan exactamente igual. Los médicos no dan antibióticos para esto y utilizan la cortisona solo si es imprescindible y en dosis muy bajas, porque los antibióticos por la resistencia, la cortisona por los efectos secundarios. Y se utilizan muchos suplementos nutricionales de los que sirven para reparar el intestino. Y también se le explica a las personas que el eje intestino-cerebro funciona en las dos direcciones. Si tienes mal la microbiota, tienes problemas emocionales, pero si estás estresado, no duermes, tienes fatal la microbiota. Entonces, modificar el estilo de vida es una de las recomendaciones de los médicos para las personas con estos problemas crónicos intestinales. Y sin embargo, la medicina veterinaria, y esto es lo que me da un poco de pena y de rabia a veces, va por detrás. En lugar de cosas sanas y que no sean procesados, le damos a los perros y a los gatos un pienso hidrolizado. Si hace falta meterle cortisona, se le mete. Los suplementos nutricionales apenas están empezando a aparecer algunas cosas que llevan algunos componentes, muchas veces en una dosis baja, los probióticos, como os dije, pobres. Y con todo el respeto que lo tengo, sinceramente, a los compañeros que hacen medicina general y a los veterinarios internistas, que son los especialistas en todas estas cosas, nadie habla en veterinaria de reducción de estrés, de la importancia del sueño, del ejercicio moderado, que también es importante.
Entonces me da pena y a veces me da un poco de rabia porque buscas investigaciones y no se investiga en esta dirección. Y hablas con los veterinarios y te dicen, sí, bueno, pero con el pienso hipoalergénico esto se arregla. Y me da un poco de pena que no aprovechemos la información que tenemos de humanos y que sabiendo la importancia de la microbiota, cuando lees investigaciones de veterinaria, dice, en algunos casos y en algunos perros los probióticos funcionaron, pero no está claro y hace falta más investigación. Bueno, pues investiguemos cojámonos al rebufo de la investigación en humana, que se sabe la importancia de la microbiota, y empecemos a trabajar en esta línea en lugar de seguir con una clasificación de las enfermedades intestinales por si responden a antibióticos, a cortisona o a pienso, y empecemos a pensar en sanar el intestino. Entonces, os he explicado que el problema son las proteínas, ¿sí? Que no las digiere bien y que fragmentos muy grandes de proteína se cuelan. Entonces, ¿cómo saber qué proteínas tolera tu perro o tu gato? Tenemos dos posibles estrategias. Uno es utilizar una proteína nueva que el perro o el gato no haya comido nunca o haya comido en muy poca cantidad y hace mucho tiempo, y entonces le hacemos una dieta solo con esa proteína y un par de verduras, una dieta muy sencilla. Y de momento dejamos de inflamar su intestino con algo que le genera un problema. Porque cuando la proteína es novedosa no genera esa reacción. Esto aquí con forma de Y es un tipo de inmunoglobulina, que son las células del sistema inmunitario, y las inmunoglobulinas se fijan a los antígenos, a las cosas que dan reacción, de manera específica, es decir, distintos antígenos hacen reaccionar a las inmunoglobulinas de manera diferente. Esto es un tema muy complejo, pero básicamente la idea con la que quiero que os quedéis es que cada proteína, dijéramos, tiene un antígeno diferente. Y entonces las proteínas novedosas no hay inmunoglobulinas contra ese antígeno porque es nueva, ¿sí? Entonces, una dieta de descarte supone que durante un mes le damos al perro o al gato solamente esa proteína nueva que no le produce reacción, y después con mucho cuidadito y cruzando los dedos introducimos una pequeña cantidad de otra proteína y vemos si eso produce reacción. Y si no lo produce, aumentamos la cantidad de esa proteína y ya tenemos dos proteínas seguras que el animal puede comer. Y así, muy poco a poco, sin necesidad de ser ambiciosos y pretender que coma absolutamente de todo, con que tengamos una dieta con 2 o 3 proteínas ya podemos hacer una dieta balanceada y es suficiente, y estamos evitando que se cuelen esos fragmentos de proteína, porque estas sí las puede digerir porque son nuevas y también porque con los suplementos nutricionales les damos cosas naturales que mejoran la digestión. Esa es una opción, ¿sí? Proteína novedosa y ir cambiando mes a mes con paciencia. La otra opción es hacer unas analíticas. Y muchos de vuestros veterinarios os habrán dicho, las analíticas no tienen sentido, no merece la pena, al final los resultados que dan no son concluyentes, muchos veterinarios no las hacen y otros honestamente te dicen, mira, no te gastes el dinero porque realmente la información que nos va a dar esta prueba no es suficiente, ¿sí? Y esto es verdad. Esto es verdad porque inmunoglobulinas hay varios tipos. Y esas muestras que toma el veterinario con una muestra de sangre que manda al laboratorio miden la respuesta del perro a través de dos tipos de inmunoglobulinas, las G y las E. Pero como el perro o el gato tiene más inmunoglobulinas, si reacciona contra esa proteína con otra inmunoglobulina, el resultado de la prueba es malo, ¿sí? Porque te dice, por ejemplo, puede comer cordero, ¿sí? Porque por IgG y por IgE no reacciona. Pero luego, si está reaccionando por IgA o por IgM, come cordero y le sienta fatal, con lo cual el veterinario dice, esta prueba no es concluyente, y tiene razón. Yo complemento estas pruebas con otras que se hacen tomando una muestra de pelo y que puedes hacer tú mismo. Como la muestra es de pelo, no tienes que ir al veterinario porque no hay que sacar sangre, y se manda a un laboratorio que solamente está en Barcelona y que mide la respuesta del perro a través de otros dos tipos de inmunoglobulinas, con lo cual ya tenemos un panorama más completo, ¿sí? Tenemos dos listas de ingredientes, de alimentos,
que no salen en la muestra de sangre y en la muestra de pelo, y hay rojas en un sitio y en otro. A veces son difíciles de interpretar, pero tenemos un poco más de información. Posiblemente si le explicas esto a tu veterinario de cabecera de las muestras de pelo, no sabe ni de qué le estás hablando, porque es una cosa bastante novedosa en España. Yo estas pruebas antes las mandaba a hacer a Estados Unidos y ahora se pueden hacer también aquí y de hecho no son caras. Estas pruebas con pelo valen como 70 euros. Pero al final la combinación de pruebas es cara porque las analíticas de sangre, dependiendo del panel que se pida y de si también pides alergia ambiental y del laboratorio y tal, pues pueden ir entre los 300, 350 hasta los 700 euros. Más las de pelo, que son otros 70, 80 o algo así, pues la verdad es que es caro, es un dinero. Tenemos más información y por tanto a la hora de ir probando proteínas vamos un poco más sobre seguro, porque buscamos proteínas que no estén en rojo en ninguna de las dos listas, ni en la muestra ni en el análisis de sangre ni en el análisis de pelo. Y vamos un poquito más rápido a la hora de acertar la dieta que no hace daño al intestino del animal. El problema también es que los paneles contra los que comparan estas muestras a veces son muy generales. Entonces te dice, te sale rojo intolerante al pescado. Y dices, caray, pescados, hay muchos pescados, no se podría concretar un poco más. Hay perros que no pueden comer salmón, pero sí pueden comer merluza, ¿no? Entonces hay veces que la información que nos da, aún haciendo las dos pruebas, no es 100%, lo sé seguro y lo tengo clarísimo, pero tenemos más información y nos cuesta un dinero. Sin embargo, ir probando con la proteína novedosa no cuesta ningún dinero, es un proceso lento porque vamos cambiando de proteína mes a mes. Es difícil hacer esto para la gente porque el perro no puede comer nada más que esa proteína. Y tú lo puedes tener muy claro, pero a lo mejor vas a casa de tus padres y la abuela por debajo de la mesa, champ, le da no sé qué. Y entonces estábamos con una proteína que era novedosa, por ejemplo, cerdo, y solamente podía comer cerdo y alguien le da pollo o le da ternera o le da cualquier otra proteína de origen animal, el perro hace diarrea y no sabemos si ha sido el cerdo de la dieta que llevaba o la otra cosa que se le ha dado. Entonces esto es complicado de hacer. Y obviamente si el perro tiene un problema de intolerancia de algo ambiental, pues hacer esto con las proteínas en principio no resuelve el problema. Aunque en muchos casos, muchos perros que ya tienen toda la reacción inmunológica alborotada, de pronto salen intolerantes y alérgicos a un montón de cosas y cuando reparas el intestino, muchas de las que supuestamente eran ambientales por lo menos disminuye la virulencia. Bueno, entonces, perdón por este rollo un poco técnico, pero yo creo que es importante que entendáis las opciones que tenéis y por qué las analíticas sí o no y por qué lo de la proteína novedosa tenemos que hacerlo con calma. Por lo que os decía, porque requiere mucha concienciación y mucha disciplina en la familia y mucho cuidado por la calle, que no se coma un resto de bocata con chorizo cuando justo cerdo no podía comer, ¿sí? Lleva tiempo, veréis recaídas, el perro iba bien y de pronto otra vez nos hace diarrea cuando todo parecía que iba fenomenal, al introducir una nueva proteína o incluso en una que parecía segura porque ya llevábamos casi un mes y nos vuelve a hacer reacción. Entonces esto hay que hacerlo con paciencia. Entonces por vuestra parte es trabajo y por mi parte, por parte de los profesionales, es trabajo también porque hay que hacer una selección muy personalizada de los suplementos nutricionales que hay que darle a cada animal, porque suplementos nutricionales hay una infinidad de cosas que podemos utilizar, pero no podemos darle sopotoscientas pastillas al perro, porque quizá no le hace falta tantas por presupuesto y por cordura. Entonces hay que seleccionar los suplementos nutricionales óptimos y correctos para cada animal, teniendo en cuenta que estas cosas en muchos casos no hay presentaciones de veterinaria. Yo tengo que usar muchas presentaciones de humana y a veces la dosificación es complicada para un perro pequeñito, para un gatito. En estos casos yo a veces hago fórmulas magistrales, le digo a la farmacia cuánto poner de cada uno de estos suplementos en una sola cápsula, en cantidades muy pequeñas, bien pesadas en la farmacia, para simplificar el tratamiento, porque si no esto también nos complica la vida, son muchas pastillas y al final es un poco un lío, ¿no? Eh, y por mi parte también requiere seguimiento y ajustes continuos. Estos son casos que hay que estar muy encima y hay que ir viendo
qué ajustas, qué cambias, qué ha pasado, qué modificas, hay que hacer muy buen seguimiento y son casos que los propietarios, si no tienen buena guía profesional, intentan una dieta de descarte, pasa cualquier cosa, no funciona, lo dejan y se vuelven al pienso hidrolizado y realmente funciona, pero funciona con un buen apoyo profesional, que aquí lo tenéis. Y trabajamos también la parte conductual, esto es NutriPet Zen, perros tranquilos y estables. Entonces manejamos el estrés con todas las pautas que tenéis en la parte de conducta de la mentoría sobre estímulo mental, enriquecimiento ambiental, paseos de calidad y con todo lo que hacemos desde la modificación de las condiciones de vida del perro para hacer que el perro esté mejor. Porque es la pescadilla que se muerde la cola. Si está nervioso, eso le afecta a la microbiota y el intestino, y cuando tiene el intestino fatal, el perro está nervioso y se porta fatal. Entonces, esto hay que trabajarlo en conjunto. Cuidado si estáis en dieta de descarte cuando utilicéis todas las cosas que utilizamos para gestionar el estrés en los perros, como los masticables y los premios para las cajas sorpresa, para las búsquedas y todos estos ejercicios que os damos. Ojo con no darle masticables de un animal que no puede comer. Si está en monoproteica de cerdo, no le puedes dar un hueso de ternera para que roa, ni una tráquea de ternera. Le tienes que dar solo masticables que sean de cerdo. Y los premios también tienen que ser o trocitos de cerdo o hígado de cerdo, si yo te he dado permiso, porque el hígado tiene tendencia a dar heces blandas también y a veces no lo usamos al principio. Pero en cualquier caso, la proteína que está en la dieta de descarte es la única que puede comer. Y ojo también con los chuches comerciales, porque si una de las lógicas es le hemos quitado todos los conservantes, colorantes y todas estas cosas, y ahora, aunque la chuche sea de cerdo, que es lo que puede comer, le das todos estos conservantes, la verdad es que no tiene sentido, porque no tenemos investigaciones fidedignas que lo respalden, pero para mí que una parte importante de todos estos problemas de permeabilidad intestinal lo tiene la alimentación moderna de los perros y de las personas. Y si los médicos te dicen que dieta natural y que verdurita y que procesados no, pues por algo será. Entonces a los perros chuches comerciales en general tampoco, pero a los que están en dieta de descarte muchísimo menos. Y paciencia, porque sanar desde dentro y con nutrientes lleva tiempo, no es un proceso rápido, pero resuelve el problema de origen, sana el intestino, no tapa los síntomas y tiene al pobre perro ahí cogido con pinzas con una dieta malísima, que es la única que puede asimilar, ¿vale? Entonces, venga, seguimos hablando en más vídeos, pero ya sabes más de lo que le pasa a tu peludo. Un abrazo.